Saludamos al doctor Ismael Quintana, él es abogado experto en Derecho Constitucional. Vamos a hablar de temas relacionados con política, justicia, ante una última decisión que se ha tomado con respecto a Jorge Glass. ¿Cuál es su opinión? Bueno, un abrazo para usted, don Gustavo. Por supuesto, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Antena 1. Sobre esto ya no hay mayor cosa que decir. ¿Sí? La historia política y constitucional en estos temas es clara. Cierto es que el artículo 120, número 10 de la Constitución le entrega al presidente y al vicepresidente una inmunidad ante procesos penales, pero esa inmunidad los protege mientras desempeñan el cargo. Es decir, esa es la naturaleza jurídica de la inmunidad. No los protege respecto de pretensiones de procesamientos penales posteriores o anteriores a la asunción o a la cesación en el cargo, incluso en aquellos casos en los cuales la infracción penal se pudo haber cometido durante la... Hola, creo que se detuvo. Sí, creo que está No, con una adelante, le estamos llamada. escuchando. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Listo. Le decía que Perfectamente, incluso adelante. en aquellos casos en los cuales la infracción penal se pudo haber cometido durante el desempeño de funciones, pero el procesamiento penal ocurre después de la cesación, en el cargo ya no hay inmunidad. De tal manera que lo resuelto por este juez Rivera de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia no debe ser visto sino como un acto cómplice de la defensa de Jorge Glass para efectos de dilatar el trámite de un proceso penal, en este caso de la reconstrucción de Manabí, a través de la cual se envía una providencia para que la Asamblea Nacional autorice o no un enjuiciamiento penal respecto de un ex vicepresidente. Y le decía que en esto ya hay antecedentes, porque al menos en el año 2000-2001, el Congreso Nacional contestó en el mismo sentido que le estoy diciendo respecto de Yamil Mawad, cuando Yamil Mawad dejó de ser presidente y la Corte Suprema lo iba a procesar penalmente. En ese momento el Congreso contestó que ya no había esa inmunidad. Y lo propio ocurrió en 2018 con el mismo Rafael Correa, cuando la Corte Nacional requirió la autorización parlamentaria o el famoso levantamiento de inmunidad, y la Asamblea de la época contestó en el mismo sentido, es decir, que no hacía falta autorizar o no por tratarse ya de un exmandatario. De tal manera que esperaremos que la misma respuesta se dé en los próximos días, ojalá lo más rápido, por parte de la legislatura. Esencialmente bastaría un pronunciamiento del presidente Henry Kronfle y con eso pues el proceso penal pueda continuar a fin de evitar este tipo de vivezas que están aupadas incluso por ciertos operadores de justicia. En todo caso, los temas relacionados con justicia y Jorge Glass son siempre complejos y está por allí influencias de carácter político. ¿Cómo lo ve en esta ocasión? Bueno, se ha especulado que el juez Rivera tiene una cercanía con el correísmo. Personalmente a mí eso no me consta, pero sí me consta que muchas de las decisiones del juez Rivera facilitan, aventajan o favorecen a las altas esferas del correísmo. No es la primera vez que el juez Rivera dicta una decisión, un auto, una providencia en general que favorece a esta gente. Recuerde que él es el juez que estuvo a cargo del caso de los helicópteros Druf en un tema de peculado, y el señor fue el que decidió que ahí no había peculado y se dictó, me parece, si la memoria no me falla, un auto de sobreseimiento, que después fue apelado y que otros jueces de la misma sala penal dejaron caducar la posibilidad de resolver, caducó esa competencia. Es un juez nombrado en el año 2021 que debía terminar funciones del próximo año, pero que gracias a la generosidad de los vocales del Consejo de la Judicatura se va a quedar en el puesto por 6 años más, es decir, hasta 2030, con un Consejo de la Judicatura que también se ha comentado tiene muchas simpatías con la Revolución Ciudadana, y que ahora toma esta decisión harto llamativa, y digo harto llamativa porque creo
que no solo los antecedentes parlamentarios en este tema son claros, incluso con el propio Rafael Correa en el caso Balda, sino además porque la norma es diáfana, ¿no? Entonces, que un juez no termine de comprender que no es necesario acudir a esta clase de prácticas dilatorias, o es demostrativo de que este juez no termina de entender la norma, es decir, que el juez ha cometido error inexcusable por su desconocimiento absoluto de normas elementales en este tema, o dos, que el juez está con sus decisiones pretendiendo favorecer al eventual procesado, lo cual sería igual de grave que el primer escenario. Y en esto nos encontramos con este juez Rivera. Ahora, hablando justamente de plazos, términos y responsabilidad política, ¿cuál es su opinión sobre esa oficialización que se ha hecho del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por peculado y concusión con Petroecuador, Flopec y EMCO? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas que analizar, ¿no? Sí, desde el punto de vista jurídico, usted tiene dos posturas que son válidas, es decir, la una que sostiene que el enjuiciamiento político solo puede darse respecto de las funciones, es decir, cuando el presidente o el vicepresidente de la República se encuentran desempeñando funciones y ya no cuando han cesado en el cargo, que ese sería el espíritu de la distinción normativa que hacen la Constitución y la Ley de la Función Legislativa entre el juicio político al primer y segundo mandatarios de el resto de funcionarios que también se someten a esta potestad fiscalizadora de la legislatura. Y en ese sentido, las voces que van por ese lado, claro, indican que ya no sería posible retomar el enjuiciamiento político porque ya hubo una disolución parlamentaria y para esta gente el tema habría quedado implícitamente archivado. Digamos que esa es la posición evidentemente del exgobierno de Guillermo Lasso. La otra posición también es válida, es decir, aquella que sostiene que si bien es cierto el 129 de la Constitución no permitiría enjuiciar políticamente a un expresidente o a un ex vicepresidente, eso se orienta a poder presentar acusación constitucional una vez que ha dejado el cargo, es decir, que renunció, que se murió, que terminó su periodo, como es el caso de Guillermo Lasso. Es decir, que yo no puedo luego de aquello recién iniciar un juicio político, pero el juicio político de Guillermo Lasso arrancó y prácticamente llegó hasta su instancia final mientras él estaba desempeñando funciones y no habría en tal sentido una prohibición constitucional o legal que haga que la legislatura no le pueda dar continuidad a una sesión que quedó suspendida porque al siguiente día pues amanecimos con decreto de disolución parlamentaria. Pero ahora, don Gustavo, más allá de la discusión de si cabe o no cabe retomar el enjuiciamiento político, aunque se retomase esto, que de hecho lo hará la Asamblea Nacional, y en los siguientes días veremos si hay moción de censura, porque destitución ya no cabe, evidentemente es un expresidente, pero tenemos un pequeño problema. Si es que se llegase a la censura de Guillermo Lasso en este juicio político, el efecto va a ser un efecto meramente simbólico, no va a tener un efecto jurídico, porque como la ley de la función legislativa distingue el juicio político del resto de funcionarios del que se puede activar en contra del presidente y el vicepresidente de la República, en el caso de estos últimos, el artículo 95 de esta ley no establece un efecto jurídico de una censura, como sí lo hace respecto del resto de enjuiciados políticos, un ministro, un vocal de la Judicatura, un vocal del Consejo Electoral, a quienes usted, como ocurrió con el caso de Patricio Carrillo, por ejemplo, les puede no solo llevar a juicio político, incluso hasta un año después de haber desempeñado el cargo, sino que si es que ya no desempeña el cargo, como no lo destituye, hay censura y esa censura genera un efecto inhabilitatorio para desempeñar cargo público durante los siguientes 2 años. Pero eso no pasa, según nuestra ley, con el caso del presidente y el vicepresidente. Entonces, en ese sentido, si es que la legislatura lo censurara, será, insisto, una censura, si usted quiere, de carácter simbólico, moral, con un efecto político interesante, porque supondrá que los representantes de la ciudadanía, son los legisladores, en ejercicio de sus atribuciones, están censurando a un mal gobernante, a un gobernante de quien se presume permitió, al menos desde el plano de la responsabilidad política, el cometimiento de actos de corrupción, sumado a que al día de hoy
Fiscalía ya tiene en audiencia de formulación de cargos, o ya se dio la audiencia de formulación de cargos, precisamente por estos hechos que llevaron a la legislatura al juicio político. Entonces, fíjese usted cómo a muchos que fuimos, más bien dicho, cómo a pocos, porque fuimos muy pocos, los que hasta mayo 2023, Rafael Ollarte, Aldrin Gómez, y me parece que Stalin Raza por ahí, sostuvimos la procedencia de este juicio político desde el lado de la opinión pública. Y hoy el tiempo y la fiscalía nos está dando la razón, así como, aunque no guste, le está dando la razón al correísmo y le está dando la razón al socialcristianismo en el sentido de que Guillermo Lasso consintió, toleró a través de la suscripción de varios decretos ejecutivos la corrupción a nivel de las empresas públicas, principalmente con el caso del señor Hernán Luque Lecaro. Me habría gustado, eso sí, que esta información que ahora nos ha dado Fiscalía luego de la investigación previa hubiese salido oportunamente en la etapa del juicio político, porque se habrían dado más elementos para la censura y ahí sí una destitución contra Guillermo Lasso, lo cual habría evitado toda esta parafernalia de la muerte cruzada, elecciones anticipadas, porque con una censura y destitución que en ese contexto que le pongo habría sido, desde mi punto de vista, prácticamente segura, estaríamos todavía con Alfredo Borrero terminando el mandato, porque él era el vicepresidente y en ese contexto le habría tocado asumir la presidencia de la República. Entonces, todo esto, claro, forma parte también de los momentos políticos y de los cálculos en que nuestras instituciones del poder también entran, lamentablemente. Coordinadora de empresas públicas, que a propósito desaparece también por una decisión del presidente Noboa. ¿Se busca algún efecto con esto? Me parece que es una decisión adecuada del presidente Noboa haber decretado o dispuesto a través de decreto el inicio del proceso de liquidación de esta famosa EMCOEP. No es necesaria, es decir, cierto es que constitucionalmente y a nivel de ley orgánica de empresas públicas, el Estado central e incluso los gobiernos autónomos descentralizados pueden constituir empresas públicas básicamente para la prestación de servicios públicos o para la ejecución de obra pública o para la administración también de algún bien de dominio público. La pregunta es si para el manejo de las empresas públicas hace falta crear esta parafernalia institucional o esta instancia supuestamente coordinadora de las empresas públicas que, como estamos viendo con el caso Flopec, Petroecuador y otros temas, solamente ha servido para acumular la corrupción y concentrarla en una sola persona, que es el delegado del presidente de la República, que coordina o que gerencia o dirige este directorio que se llama Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Así que me parece que incluso ahora estamos hablando de que hay una gran crisis fiscal, hasta en términos de ahorro de recursos públicos, es una posición sana, adecuada, y ojalá esto se empiece a replicar por parte del presidente Noboa con el achicamiento de una burocracia que es cada vez más creciente. Es decir, si uno se pone a indagar el listado de instituciones que engordan el sector público, nos quedaríamos aquí, don Gustavo, probablemente hasta mañana conversando de esto, porque la lista es grande. Es un buen comienzo lo de EMCOEP, pero hay que continuar con otras instituciones obsoletas. Y básicamente la mayoría de instituciones forman parte de la función ejecutiva, así que bastan decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales con los cuales se puede iniciar un proceso de cierre y reestructuración de estas instituciones. Bien, manteniéndonos aún en estas altas esferas de poder, aclarando que usted no representa a la señora vicepresidenta de la República, ¿cómo ha visto esa situación? En una ocasión anterior, reciente, hablábamos con usted con esta especie de plataforma visible que le estaba dando el régimen, no sabemos aún por qué, pero Verónica Abad lo aprovechó para tomar distancias del presidente de la República, para de alguna manera criticarlo, hacerlo quedar mal, pero también para autoproclamarse anticorreísta, cristiana, conservadora y libertaria. ¿Cómo ve esa situación? A ver, y usted bien lo anota, yo no represento a la señora Abad, nunca la representé, siempre que he conversado con ustedes, incluso de los temas vicepresidenciales,
lo he hecho a título personal y dando mi opinión personal. No he trabajado con la señora Abad. En su momento ella me pidió acompañarle en su etapa de transición. Esa transición, por evidentes y públicas razones, concluyó y por lo tanto mi labor concluyó ahí, es decir, acompañarle y darle una opinión, un criterio respecto a lo que yo observé ese 23 de octubre en la reunión con el vicepresidente Borrero y pare de contar. De ahí en adelante, lo que la señora vicepresidente haga con su equipo es cuestión de ella y de responsabilidad absoluta de la vicepresidenta. En ese sentido, me parece que hay cuestiones que se debieron haber aclarado incluso en la campaña de segunda vuelta, que es donde ya se empieza a evidenciar un distanciamiento entre ambos que termina de estallar, yo le diría incluso antes de la asunción de mando. Esto ya se vio, a ellos se los volvió a ver juntos en un acto público en la entrega de credenciales, donde hubo desavenencias evidentes, y ya lo que ocurrió la semana anterior con la asunción de mando, estos chismes de tan mal gusto de si me invitó o no me invitó al almuerzo en Carondelet, de ella, verle a ella irse al mercado Iñaquito a comer ahí en vez de estar con su presidente y el gabinete ministerial en la recepción de inauguración del gobierno, no estuvo en la foto oficial y bueno, todo lo que hemos visto ya luego con el decreto de asignación de funciones. Creo yo que hay ahí también una sobredimensión por parte de la señora Abad respecto a lo que implica la figura vicepresidencial. Incluso Ecuador ha sido un país que en más de 5 o 6 ocasiones no hemos tenido en la Constitución la figura vicepresidencial y no por eso hemos dejado de ser sistema presidencial. A nivel comparado, hay países que siendo presidencialistas no tienen vicepresidente, México, Chile, por ejemplo. Hay otros en los cuales es el presidente el que nombra, ya una vez designado él, de entre su gabinete de ministros, un vicepresidente. Hay otros que tienen hasta 2 vicepresidentes. Entonces, es cuestión de modelos y de sistemas. Tal vez con esto que ha pasado con Abar, que replica lo que en muchas ocasiones de la historia ha pasado con los vicepresidentes de la República, nos debe llevar a discutir en algún momento la utilidad de la institución vicepresidencial. Pero esto de salir ahora a decir que ella ganó con 5 millones de votos, me parece que está fuera de lugar, porque hay que decir las cosas como son. En las elecciones, los electores no nos fijamos en la figura vicepresidencial. Muy rara vez pasa eso. Probablemente, tal vez, si es que, por ejemplo, en 2017 Glaser, el candidato presidencial, y Moreno era el vicepresidencial, hubiese pasado un fenómeno distinto, pero la gente vota por el candidato presidencial. Entonces, esto de decir, es que a mí me eligieron 5 millones de personas, no. La gente votó por el candidato presidencial. Cuando uno conversaba con la gente en la calle, ¿por quién vas a votar? Nadie te está diciendo voy a votar por Andrés Arauz o por la señora Verónica Abad. Te están diciendo que van a votar o por Luisa González o por Daniel Noboa. Pare de contar. Y luego todo este tema de embanderarse del discurso anticorreísta. Cuando eso ya suena más bien a la capitalización de un discurso que también lo ha permitido el gobierno por evidentes silencios y demoradas decisiones, a mí eso ya no me termina de cuadrar. Es decir, esto de que le estén diciendo a usted, es que a mí me molesta, porque eso es lo que ha dicho en estos últimos días la vicepresidenta, es que a mí me molesta el acuerdo al que llegó Daniel Noboa con el correísmo y el PSC, porque eso no formó parte del plan de gobierno ni de nuestras propuestas en primera y en segunda vuelta. Si es que esa era su molestia, hay 2 cosas que anotar. La primera es que ese acuerdo se construye luego de que ya se empiezan a hacer públicas las desavenencias entre ambos. Es decir, las molestias entre los dos empiezan a darse, o el alejamiento entre ambos se empieza a dar después de la primera vuelta electoral, donde todavía no había un acuerdo. Y si es que eso pasaba ahí, ella tenía que haberlo hecho público en su momento en la campaña de segunda vuelta electoral. Entonces, sostener ese tipo de cosas no me parece lo correcto, como tampoco, y esto también lo debo decir, me parece correcta la forma. Yo no discuto la potestad constitucional de Daniel Noboa de asignar las funciones que él estime adecuadas
para la vicepresidente Abad. Esa es la realidad y entiendo que la vicepresidente Abad la conocía al momento de haber aceptado la candidatura vicepresidencial. El vicepresidente no tiene funciones directamente atribuidas por la Constitución, salvo la de reemplazar al presidente de la República en casos de ausencia temporal o definitiva. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo no discuto la potestad constitucional de Novoa. Lo que probablemente ha causado un poco de cuestionamiento es la forma en la que se comunicó este tema, haciendo aparecer como si fuese una gran designación, una cuestión que más bien suena a una especie de castigo político. Yo no quisiera llamar destierro, porque eso ya al día de hoy ya no existe, pero sí una especie de castigo político a una persona que al día de hoy resulta ser muy incómoda en el gobierno nacional. Ahora, ahí tenía la señora Abad dos opciones: aceptar, que es lo que finalmente ha terminado haciendo, y someterse a la directriz presidencial, o presentar su renuncia ante la Asamblea Nacional para ser ella constitucionalmente reemplazada a través del envío de una terna, ¿no? Entonces, en este caso, ella ha optado legítimamente por la primera alternativa y, bueno, tendrá que trasladarse a cumplir funciones de embajadora de Ecuador en Israel. Bien, culminemos con un análisis sumario de ese primer decreto económico urgente, que también, y muy pocos han observado esto, se ha dado un desistimiento de ese anunciado estado de excepción. ¿Cómo ha visto usted esa propuesta de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo? A ver, es una ley bastante corta de lo que he podido ver, pero con aspectos muy positivos. Y esto no lo comento de mi propia creación. Acá en la oficina tenemos un colega experto en derecho económico, que es Aldrin Gómez. Más o menos él me comentaba su visión, además de escuchar la visión de otros colegas que hacen opinión pública, que son dedicados al área económica. Hay aspectos positivos en los temas impositivos. En el tema, me parece interesante el tema de la contratación de ex convictos y los beneficios tributarios que se producirían. Por eso se habla de una recaudación de 832 millones de dólares más o menos para el siguiente año, para tratar de cubrir lo que se dejaría de recibir fruto de la ya inexistente ley tributaria que nos pasó Guillermo Lasso para treparnos el impuesto a la renta a fines de 2021. De tal manera que veo que es positivo. ¿Por qué? Porque al menos en este momento no se ha dispuesto un incremento de impuestos para la clase media, que es la que sufrió el apretón tributario por parte de Guillermo Lasso, sino que se va a recurrir a quienes, como ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, más tienen. Por un lado, eso es una ley de carácter económico urgente. Según el 140 de la Constitución, hay 30 días. Y como se trata de una ley tributaria que regula impuesto a la renta, que es un impuesto de liquidación anual, lo interesante será que esta ley salga lo mejor posible hasta antes del 27 de diciembre, para efectos de que, por disposición del artículo 11 de nuestro Código Tributario, pueda ver la luz para el ejercicio fiscal 2024, porque si se pasa para el siguiente año, el que va a beneficiarse de eso será prácticamente el siguiente gobierno, ya no este gobierno de transición de Daniel Noboa. Y saludo, una segunda cosa, don Gustavo, que se haya tenido la precaución y se haya, como solemos decir los ecuatorianos, aguantado un poco estas ganas de decretar de una buena vez por todas un estado de excepción sin tener causal para ello, con la sola finalidad de enviar más de un proyecto de ley económico urgente. Eso es una observación que algunos inaplicable o fue innecesario. No, yo creo que hubo prudencia por parte del gobernante, en el sentido de entender que eso habría implicado un notorio fraude constitucional, que eso habría generado críticas por parte de muchos sectores, principalmente de quienes hacemos opinión constitucional. Entonces, en ese sentido, valoro... Y que podía eventualmente poner en acción también a la Corte Constitucional. Por supuesto, no es que eso no era eventual, es que eso era obligatorio, porque la Corte hace un control automático y obligatorio de la constitucionalidad de los decretos de excepción. Entonces, muy probablemente, con la Corte a veces no se sabe, pero lo más seguro es que la Corte hubiese declarado la inconstitucionalidad de ese decreto de excepción, con lo cual todas las medidas que se hubiesen aplicado en ejecución de ese eventual decreto habrían también
sido tumbadas por parte de la Corte por la razón que le estoy dando. Así que me parece que hubo mesura, que hubo prudencia, que primó la sensatez en esta ocasión en la cual se ha preferido empezar con un solo decreto ley. Y bueno, iremos viendo cómo avanzan en los siguientes días o semanas las medidas económicas y legales del presidente Noboa. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, don Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional.